Esta semana el mundo ha sido conmovido con la guerra que Rusia le ha declarado o la ha emprendido contra Ucrania. Miren ustedes cómo está el mundo. De la guerra viral, las naciones pasan a la guerra militar. Y el mundo entero siente los efectos de esa guerra, especialmente en la parte económica. Anoche, mientras recibíamos el sábado allá en Shepherd con los pacientes y los voluntarios, les comentaba que mientras los hermanos aquí libremente nos reunimos y adoramos a nuestro Dios, allá en Ucrania hay hermanos en la fe que la están pasando muy mal. Algunos con miedo a que les alcance alguna bomba que pueda estallar cerca de ellos. Otros posiblemente huyendo a lugares para ser salvos. Y así nosotros vemos que mientras estamos aquí en este templo, libres, adorando a nuestro Dios, hay hermanos nuestros por allá que no tienen dónde adorar. No están en un lugar reuniéndose ahora. De manera, hermanos, que yo creo que este es un buen momento para orar por ellos, ¿no creen ustedes? Y creo que lo vamos a hacer en este momento. Vamos a arrodillarnos otra vez y vamos a orar por nuestros hermanos de Ucrania. Oh Padre Celestial, volvemos a doblar las rodillas, Señor, esta vez para suplicarte por nuestros hermanos allá en ese país que está sufriendo los embates de la guerra. Padre, rogándote por todos ellos, porque tú les ayudes en esta situación difícil, porque tú, oh Padre, les consueles con tu presencia, porque tú, oh Señor, les proveas lo que necesiten, porque tú, oh Padre, les guardes la vida. Te rogamos, Señor, por los niños que sin duda lloran cuando ven, Señor, que hay un caos, cuando buscan dónde refugiarse. Padre, te pedimos que envíes comida al que no tiene. Te rogamos, Señor, que le des seguridad y paz a aquel que está angustiado. Te pedimos, Señor, que tú tengas esa cobertura sobre la gente inocente. Te suplicamos que pares esta guerra. Te pedimos, Señor, por los que la han propiciado, por los que la han planificado. Te pedimos, Señor, por ellos, para que ya no se dejen usar por el enemigo y que más bien, Padre, puedan ser llevados a actuar de una manera justa, de una manera correcta. Padre, te rogamos que todos los que están en esta hora allá en zozobra, en angustia, en desesperación, puedan tener esa ayuda de lo alto. En tus manos de amor te los ponemos y te rogamos que pronto llegue la estabilidad y la paz a los corazones allí en ese lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber orado, me gustaría decirles que como iglesia profética que somos, no podemos dejar de estudiar el acontecimiento de Ucrania desde esa perspectiva. Porque una vez más, Mateo 24 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Leamos lo que dice allí, en el versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Dijo el Señor Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras, dice Jesús. Y la imagen que acompaña el título de nuestro mensaje es más que elocuente. Esa imagen nos dice hasta dónde puede llegar Satanás al hacer que los hombres se destruyan unos con otros. Pero ¿cuál es la lectura que debemos hacer de esta guerra? Ni más ni menos que la de ver en ella un presagio del fin del mundo. Porque si bien es cierto, Cristo, cuando dijo oiréis de guerras, se refirió en primera instancia a las guerras que se darían antes del fin de la nación judía. Él también en esa declaración anticipaba las luchas y las guerras internacionales que presagiarían el fin del mundo. Ahora, ¿por qué es que surgen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Creo que el que mejor nos puede decir esto es el apóstol Santiago. Vamos para allá, al capítulo 4, versículo 1 y 2. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Y aquí la Escritura dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y otra vez, mis hermanos, tenemos que hacer de las palabras de Santiago una doble aplicación. Es decir, una aplicación a la iglesia y al mundo incrédulo. De la verdad que Santiago nos dice aquí, en cuanto a por qué hay conflictos en la iglesia, porque está hablando de la iglesia, nosotros debemos concluir que si eso se da con algunos en la iglesia, peor se da con el mundo incrédulo. Es decir, las guerras exteriores provienen de las guerras interiores. Esta es la verdad que Santiago quiere que nosotros entendamos. Santiago está diciendo acá que cuando el egoísmo predomina en el ser humano, no hay un fin para las rivalidades y las luchas. Porque cada uno ve en el otro un obstáculo para la satisfacción de sus propios deseos, hasta llegar, si es posible, a matar para conseguirlos. Interesante cómo cuando se hace un análisis de lo que había antes de que Rusia le declarara la guerra a Ucrania, uno encuentra ahí que es el egoísmo del hombre, es la codicia del ser humano, la que finalmente le mueve a ver en el otro un obstáculo para alcanzar su propósito y llega a ese nivel de agresión. Ahora, llama la atención que debido al impacto emocional que la guerra causa, Jesús dice: miren qué cosa, que no se turben. Mirad, dice, que no os turbéis. Es decir, no os alarméis. Porque nosotros aquí escuchamos hablar de la guerra, pero no tenemos la alarma que tienen nuestros hermanos allá. Su servidor, que estuvo en medio de los enfrentamientos allá en mi país cuando se dio la guerra, sabe lo que es sentir que los
Los balazos en cualquier momento pueden penetrar las paredes y pueden tocarle. Yo sé lo que es salir huyendo de un lugar a otro, a dormir a otro lugar, porque esa noche puede haber un enfrentamiento. Entonces uno vive alarmado. Jesús dice, mirad que no os turbéis, es decir, no os alarméis. Porque nuestra fragilidad humana, eso es lo primero que hacemos, alarmarnos. Las secuelas de la guerra finalmente alcanzan en todas partes, a través de la destrucción, a través de los problemas económicos, a través de la escasez y el hambre. Finalmente se sienten en todos lugares esos efectos. ¿Y por qué Jesús dice, mirad que no os turbéis? ¿Por qué Él dice, mirad que no os alarméis? Porque, hermanos y hermanas, no se nos olvide aquella palabra que Él mismo dice, no tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros. Tampoco se nos debe olvidar, hermanos y hermanas, aquella palabra que dijo el profeta Eliseo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos se acuerdan de esas palabras? Vamos a leerlas, ¿qué les parece? Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y la escritura dice, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ah, hermanos y hermanas, qué palabras más hermosas las que Eliseo le da al sirviente. Más son, le dice, ¿qué cosa? Los que están con nosotros. Y qué reconfortante ha de haber sido para el sirviente escuchar aquello. Hermanos y hermanas, el Hijo de Dios debe tener siempre fresco esto en su mente, que cuando los enemigos le rodean, él debe estar seguro que más son los que están con él que contra él. En otras palabras, mis hermanos, la compañía de los ángeles siempre están de nuestro lado. Cuando los ejércitos, en este caso de Sennacherib, habían rodeado la ciudad de Jerusalén, exigiendo su rendición, aquí nosotros vemos que el mensaje es, no temáis, más son los que están con nosotros. Y esto es reiterado en Segunda Crónica. Vean ustedes capítulo 32, versículos 7 y 8. Segunda Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. La escritura dice de la siguiente manera: esforzaos y animaos,
no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Qué les parece? Y el verso 8, con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En aquel primer versículo fue Eliseo el que le daba ánimo al sirviente. Más son los que están con nosotros, no tengas miedo. Y en esta ocasión es el rey Ezequías el que dice, más son los que están con nosotros. Anímense, no tengan miedo. Oh, mis hermanos, qué reconfortante ha de haber sido para el pueblo escuchar estas palabras. Esto nos debe a nosotros hacer entender qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo en el contexto de la guerra, pero no os turbéis. Porque como dije, no es lo mismo oír de la guerra que estar experimentando la guerra. Aquí nosotros encontramos en estas palabras que el más débil hijo de Dios, aparentemente solo y olvidado en la tierra, nunca necesita tener miedo de fuerza alguna. Nunca necesita tener miedo de que el enemigo pueda combatirle. Nosotros vemos que cuando Dios está de nuestro lado, la fuerza de Él es mucho más potente que el mal. Y por lo tanto debemos animarnos con estas palabras. La respuesta de Eliseo fue una afirmación de que hay que confiar en Dios. Y así, hermanos y hermanas, vamos nosotros en este mundo a experimentar diferentes dificultades. Vamos a experimentar peligros. El diablo va a hacer todo lo que pueda para que a veces tengamos duda, para que a veces tengamos temor. Pero en medio de esa duda y en medio de ese temor, recuérdense lo que dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué cosa? Miedo. Y así vemos en las Escrituras que en diferentes ocasiones, cuando los hijos de Dios tenían duda, cuando los hijos de Dios tenían temor, el mensaje era el mismo, de no tener miedo, de entender y saber que la presencia de Dios está con nosotros. Hermanos, yo debo leer ahorita para ustedes, y ustedes busquen también allí esos diferentes momentos cuando el mensaje era: no tengas miedo. Vamos a ver el primero en Génesis 15, versículo 1. Génesis 15, versículo 1. La Escritura dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Miren ustedes el contexto de las palabras. Dice, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Después de que Abraham hubo derrotado a los reyes del Mediterráneo que se habían llevado a su sobrino Lot como cautivo. Sin duda, el temor de que estos reyes regresaran para vengarse estaba allí en el siervo Abraham. O posiblemente que los cananeos, en su envidia, al ver la prosperidad ya de este siervo, la emprendieran contra él. En momentos así, Dios viene con el mensaje: no temas, yo soy tu escudo. Y si tomamos en cuenta que el escudo en tiempos de guerra era prácticamente un instrumento de protección, un arma de protección,
Lo que está diciéndole Dios a Abraham es: no tengas miedo, porque yo soy el que te voy a proteger. Así nosotros vemos, hermanos, que Dios aparece con un mensaje de ánimo y de esperanza en medio de la duda, en medio de la dificultad. Pero esto es reiterado otra vez aquí en el capítulo 46 de Génesis y el verso 3. Vamos a mirar. Génesis 46, verso 3. Y la escritura dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Aquí nosotros miramos a Dios dándole a Jacob la seguridad de que él aprobaba que se moviera hacia Egipto. Sin duda, Jacob, aunque sabía que quería ver a su hijo que estaba allá, a su hijo José, todavía pensaba si Dios estaría de acuerdo con ese viaje, tomando en cuenta lo que con su padre Isaac, Dios no había querido en cierta ocasión que descendiera a Egipto, o lo que había pasado anteriormente con otros. Y dudando de si debo ir o no, Dios viene y le dice: no tengas temor. Yo soy el Dios de tu padre. No temas de ir, porque allí en esa ciudad donde no quieres ir, en ese país donde no quieres ir, allí yo voy a cumplir mi propósito, haciendo de ti una gran nación. Así, hermanos y hermanas, Jacob sin duda agarra fuerza y dice: pues voy, porque Dios va conmigo. Oh, pero esto no se queda aquí. Éxodo 14, verso 13. Miren cómo es reiterado el mensaje de esperanza y ánimo. Éxodo 14, versículo 13. Aquí la escritura nos dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿De dónde Moisés agarró esta confianza y transmitírsela al pueblo para que cruzaran el mar? Sin duda, la agarró de esa fe que Dios había puesto en él. Él, hermanos y hermanas, solo tenía la seguridad de que Dios estaba con ellos y que ese mar se abriría y que nada les pasaría al cruzarlo. Así que él anima al pueblo diciéndoles: no tengan miedo, solo permanezcan firmes y miren la salvación que Dios va a hacer con ustedes hoy. El mensaje de no tener miedo en momentos de qué hago, en momentos de que tengo a los egipcios detrás de mí que vienen para capturarme y tengo el mar frente a mí. Oh, hermanos y hermanas, ese mensaje animó al pueblo y caminaron, y nosotros sabemos la historia. El mar se abrió y el pueblo cruzó victorioso. Pero todavía las promesas siguen. Números 14, versículo 9 ahora. Número 14, versículo 9. Aquí la escritura nos dice lo siguiente. Números 14, verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Así hablaron Josué y Caleb al pueblo cuando dudaban de si pasaban a las tierras de los cananeos o no. Cuando el informe de 10 espías llenos de, de cobardía, venían y desanimaban al pueblo, aparecen estos hombres para decirles que no tengan temor, que avancen,
que Jehová está con ellos, que hay un amparo, y eso es suficiente. Y el amparo es la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, como nosotros vemos reiteradamente en las Escrituras las palabras de Jesús cuando dice: no os turbéis, no os alarméis. ¿Por qué? Por todo esto. Porque si Dios está, ¿qué cosa? ¿Con nosotros? ¿Quién? Contra nosotros. Y si Josué y Caleb hacen esto, hermanos, miren ustedes lo que sucede aquí en Deuteronomio 1:21. ¿Qué dice Moisés aquí? Deuteronomio 1, verso 21. Dice este siervo lo siguiente: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Por qué no hay que temer? ¿Por qué no hay que desmayar? Porque Dios ha empeñado su palabra. Porque Dios lo ha dicho. Dios ha hablado. Y Él es Jehová, el Dios de nuestros padres. Así que por eso no hay que temer y por lo tanto hay que tomar posesión de la tierra. Así vemos que el pueblo era animado a que llegara a la tierra prometida, a que no se perdiera la bendición que le esperaba allá muy pronto. Vamos a mirar ahora, porque esto sigue siendo reiterado en Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1. Dice Isaías 43, verso 1. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y ahora vea el 41:10, más atrasito. Capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuánto, hermanos y hermanas, animaron estas palabras al pueblo judío. Ellos ya habían visto lo que había sucedido a las tribus del norte, cómo habían sido llevados cautivos, y sabían que era cuestión de tiempo para que a ellos les llegara también el castigo y que Babilonia los invadiera. Pero en medio de ese temor viene el Señor a decir: no teman, yo estoy con ustedes. Viene el Señor a decir: no desmayen, yo soy el que les voy a ayudar, el que los voy a sustentar. Y así, hermanos y hermanas, vemos cómo siempre que el pueblo ha tenido dudas, siempre que el pueblo ha tenido miedo, siempre que el pueblo en contextos de guerra, en contextos de incertidumbre, no ha hallado qué hacer, Dios viene con el mensaje y le dice: no tengas temor. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dejó para nosotros unas palabras hermosas, y son las que se encuentran en Lucas 12, versículo 32. Lucas 12, versículo 32. Y la palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué cosa? El reino. No temáis, manada pequeña. Y el contexto de este mensaje de ánimo es en el contexto de los afanes de esta vida, en el contexto de las preocupaciones, en el contexto de que ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué del futuro? ¿Qué va a pasar? En ese contexto de afanes, el Señor viene y dice: manada pequeña, no tengan miedo, si a mi Padre le ha placido daros el reino, y si tienen el reino, lo tienen todo. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos
como cuando Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, estaba diciendo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar con ustedes. Así, hermanos y hermanas, al oír de la guerra hoy, en medio de una pandemia, nosotros debemos siempre tener en cuenta de que no hay que temer, sino más bien conectar nuestros pensamientos con ¿qué cosa? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el don profético. Dice, la venida del Señor está más cercana de cuando creímos por primera vez. El gran conflicto se está aproximando a su final. Las noticias de cada calamidad que ocurre en el mar o en la tierra son testimonios del hecho de que el fin de todas las cosas está cercano. Las guerras y los rumores de guerra así lo indican. A ver, paremos aquí. ¿Qué cosa dice que indican las guerras y los rumores de guerra? Indican que la venida del Señor, ¿qué cosa? Está más cerca que cuando creímos. Indican de que el gran conflicto se está aproximando a su final. Así que en la guerra que está ocurriendo allá en Europa, solo debemos ver nuevamente que la venida del Señor está cerca. Cada vez que se activa una de las señales de Mateo 24, el pueblo de Dios debe conectar sus pensamientos con la venida de Jesucristo. Pregunta la sierva del Señor a continuación, ¿hay algún cristiano cuyo pulso no se apresure al anticipar los grandes acontecimientos que se están desarrollando ante nuestros ojos? El Señor está por venir. Ante lo que estamos viendo, pregunta la sierva del Señor, ¿no sientes ese palpitar? ¿No sientes que el pulso se apresura y que algo grande viene? Oh, dice, lo grande que viene es la venida de Cristo. Oímos, dice, los pasos de un Dios que se aproxima para castigar al mundo por su iniquidad. Evangelismo 163. Así que eso tiene que necesariamente, hermanos, llevarnos al escuchar y mirar estos combates que se están dando en otros lugares. Ahora sigue diciendo la sierva del Señor, los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción causada por el fuego y la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está muy cerca. Repito, dicen claramente que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento final. Maranata, el Señor viene, página 179. Así que, hermanos y hermanas, en estas guerras que nosotros estamos viendo, solamente debemos mirar a manera de anticipación juicios de Dios que en una forma preliminar se están dando ya en la tierra. Nosotros miramos cómo dice la sierva del Señor que el mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Llama la atención que ella se refiera al capítulo 11 de Daniel. Cuando uno ve todo el capítulo 11, es una de guerras y guerras entre el rey del norte y el rey del sur. Interesante que como adventistas siempre hemos interpretado que el rey del norte, ya escatológicamente, es prácticamente, allí en Daniel 11, un símbolo del papado, siempre combatiendo simbólicamente con el reino del sur. No vamos a predicar ahora de Daniel 11, solo estoy haciendo una referencia de cómo efectivamente así ocurrió. Cuando el rey del sur, símbolo del ateísmo y el comunismo, prácticamente fue reducido por influencias del papado en alianza con los Estados Unidos.
llama la atención de que ahora nuevamente, con esta guerra en la cual está involucrado uno de los que fue, digamos, protagonista en aquella Unión Soviética, como lo es Rusia, llama la atención que otra vez ahí anda el papado influyendo. Interesante cómo en pleno conflicto las autoridades ucranianas, incluyendo su presidente, decían que la única esperanza para que esa guerra no se diera era el Papa. Interesante que él viene y cuando la guerra se desata va e inmediatamente visita al embajador de Rusia allí en el Vaticano y va a hablar con él. Y sin duda esas pláticas no salen a luz, se viene a saber después del tiempo qué fue lo que él hizo. Pero a partir de ahí ahora se habla de que hay que negociar esa guerra. Nosotros miramos ahí que el rey del norte, en este caso el papado, siempre buscando ver de qué manera se involucra. Dice que para traer paz, dice que para intermediar, pero ahí está, de alguna manera, en el capítulo 11 de Daniel, esas guerras entre el rey del norte y el rey del sur, y todavía el rey del norte haciendo su parte ahora. Bueno, hermanos y hermanas, los juicios de Dios están ya en la tierra, dice la sierva del Señor, y lo vemos en las guerras. Mire lo que sigue diciendo acá. Los que están en el mundo, dice, y han perdido su conexión con Dios, están haciendo esfuerzos desesperados y enloquecidos para constituirse en el centro. Esto les hace desconfiar el uno del otro, a lo cual sigue el crimen. ¿Y cómo? Cuando uno lee esto, dice, exactamente. Rusia decía, Ucrania no debe ser absorbido por la OTAN. Ucrania no debe ser parte de la OTAN. Porque Ucrania, decía el presidente de Rusia, ellos son nuestros hermanos. Y ellos deben ser un territorio neutral. Los que viven ahí son rusos, como nosotros. Y por lo tanto, somos hermanos. Pero miren lo que dice acá. Los que están en el mundo, dice, y han perdido su conexión con Dios, están haciendo esfuerzos desesperados y enloquecidos para constituirse en el centro. Y esto los hace desconfiar el uno del otro, a lo cual sigue el crimen. ¿Qué pasó con Ucrania? Que la OTAN está interesada en que Ucrania sea parte de ellos. Dice Rusia, ¿cómo? ¿Cómo nuestra gente va a ser parte de la OTAN? Entonces Ucrania va a tener una gran hegemonía en Europa más que nosotros. Esto no lo podemos aceptar. De manera que desconfiando el uno del otro, viene Rusia y dice, esto lo vamos a parar. Porque tener a la OTAN cerca, aquí en nuestras fronteras, es un peligro para nosotros. Y ya ustedes saben qué cosa es la OTAN. Es una coalición de 28 naciones, entre las cuales está Estados Unidos y Canadá, y en las cuales hay un acuerdo, que el que se mete con uno, se mete con todos. Así que, al querer anexar a Ucrania, la OTAN, Rusia ve un gran peligro, quien no es parte. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que buscando ser el centro, dice, desconfían el uno del otro, a lo cual sigue el crimen, y es lo que está pasando ahorita. Los reinos del mundo, dice la sierva del Señor, se dividirán contra sí mismos. Irán escaseando poco a poco quienes actúen como cuerdas de simpatía para vincular a los hombres con lazos de hermandad. El egoísmo natural del corazón humano será desarrollado por Satanás. Él usará las voluntades incontroladas y las pasiones violentas que nunca fueron puestas bajo el dominio de la voluntad de Dios. Manuscrito 3, Mensajes Celestos, tomo 3, página 477. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros que la sierva del Señor dice con claridad lo que está sucediendo allí con esas naciones. Así que yo creo que con todo lo que está pasando, nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es estar alertas. Alertas porque de allí el enemigo tiene otro evento más, buscando poner en zozobra a los hijos de Dios. Miren esta declaración. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios.
El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Consejos para la Iglesia, página 70. ¿Por qué debemos estar alerta, hermanos? ¿Por qué? Porque el espíritu de la guerra agita a las naciones para irnos acercando a ese gran tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia que no ha habido otro como él, en el cual el pueblo de Dios desde ya se nos dice, va a ser salvaguardado por él, por nuestro Padre Celestial. El pueblo de Dios, dice, permanecerá inconmovible. Nosotros sabemos que Satanás solo está preparando el escenario para hacer una persecución contra el pueblo de Dios. Él tiene un plan de destruir al pueblo de Dios, pero dice claramente que ángeles poderosos van a proteger al pueblo de Dios. Cuando veo esta guerra entre Rusia y Ucrania, yo le decía a mi esposa, yo miro, le digo que esos 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, de los cuales habla Apocalipsis 7, yo le digo, yo veo como que si los ángeles solo soltaran con un dedo, como que solo movieran un dedo, como que ellos están deteniendo los 4 vientos, pero sueltan un dedo, y apenas sueltan un dedo, y aquí le digo, el diablo hace que se destruya la raza humana. Así nosotros miramos que de a poquito, hermanos, los ángeles van a ir soltando los vientos hasta que finalmente los soltarán completamente, y ya nosotros podemos imaginarnos a dónde va a terminar todo esto. Pero dice que ángeles poderosos van a proteger a los hijos de Dios. ¿Cómo no los van a proteger si cuando esa situación llegue tan a ser difícil, ahí dice que Miguel se va a levantar? Cuando venga, hermanos, esa persecución terrible contra el pueblo de Dios, Apocalipsis 12:1, ya lo hemos leído, pero leámoslo nuevamente, se va a cumplir. Perdón, Daniel 12:1. Daniel 12:1. Y dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Vemos nosotros que Miguel aparecerá para salvar a su pueblo. De manera que ante señales tan impactantes como estas que circulan en el mundo, como estas que tienen que ver con la guerra en Ucrania, ante señales tan impactantes como estas, oh hermanos, aparte de orar por los que sufren, nosotros debemos hacer lo que Jesús dijo en el libro de Lucas 21, versículos 28 al 31. Vamos para allá. Lucas 21, versículos 28 al 31. Dice la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Oh hermanos, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que los mismos acontecimientos
que ocasionan terror a los inconversos, vienen a ser para los discípulos una señal de que Cristo viene muy pronto, de que la redención final se acerca, de que la liberación ya está más cerca que antes. Aquí la sierva del Señor, explicando estas palabras de Jesús, dice: Cristo vuelve pronto. Él declaró que cuando se vieran guerras y rumores de guerras, cuando hubiera hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares, entonces sabríamos que se aproxima el tiempo de la segunda venida. Pues dijo él: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo, dice, describió ese tiempo mediante la parábola de la higuera. Pues dijo: cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Bueno, dice, la maldad, las luchas, los disturbios por todas partes deberían ser considerados por nosotros como señal de que el día de Dios está cercano. Estamos, dice, en las lindes del mundo eterno. No tenemos tiempo que perder. Es el momento para decirle a todo el mundo que Cristo vuelve. Alertemos a la gente al visitarla en sus hogares, hablando y orando con ellos personalmente. Mediante esos esfuerzos ganaremos almas para Cristo. Si acudimos a Dios por fe, Él nos dará el poder y la gracia para cada tarea. Sermones Escogidos, tomo 2, página 258. Como ustedes pueden notar, la ocasión es propicia para alertar a las personas en cuanto a la proximidad de la venida del Señor. Interesante, voy para atrás, que diga la sierva de Dios que debemos alertar a la gente al visitarla en los hogares, hablando y orando con ellos personalmente. Interesante que la sierva de Dios diga que este es el momento para decirle a todo el mundo que Cristo vuelve. No podemos nosotros como adventistas solamente saber de lo que está ocurriendo por allá y no predicar. Dejaríamos, hermanos, de ser adventistas si nosotros no predicamos del acontecimiento en conexión con la venida del Señor. Este es el tiempo, dice, de visitar los hogares, de orar con las personas y decirles: hay que prepararnos, que Cristo viene pronto. Cada acontecimiento que se da, hermanos, de acuerdo a Mateo 24, no podemos callar, no podemos llamar la atención a las personas en cuanto a eso y la venida del Señor. Dice la sierva de Dios en la carta 55 del 8 de diciembre de 1866, queridos hermanos, el Señor viene. Eleven sus pensamientos, levanten sus cabezas y regocíjense. Dice, pensaríamos que quienes escuchan las nuevas y pretenden amar a Jesús estarían llenos de un gozo inexpresable, pleno de gloria. Esta es la buena y gozosa noticia que debiera inflamar cada alma, que debiera repetirse en nuestros hogares y contarse a aquellos con quienes encontrarnos. Hermanos, el Señor viene. Hay que levantar la cabeza. Levantar la cabeza no es otra cosa que, hermanos, ponernos listos, estar alertas, que no nos halle desprevenidos, que nosotros podamos estar contentos de que Él viene. Es verdad que da tristeza cuando la gente sufre en la guerra, pero al mismo tiempo, en medio del sufrimiento, el cristiano sabe que ya se acerca el Señor para que no hayan más guerras y entonces sí, disfrutar de una paz duradera. Sigue diciendo el don profético: las palabras de Cristo fueron pronunciadas para nosotros los que vivimos ahora en la etapa final de la historia de esta tierra. Cuando dijo Él: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las naciones, dice, están desasosegadas. Vivimos en tiempos de perplejidad. Rugen las olas de la mar. Los corazones de los hombres desfallecen por el temor y la expectación de las cosas que han de sobrevenir a la redondez de la tierra. Pero aquellos que creen en el Hijo de Dios oirán su voz en medio de la tormenta, la cual les dirá: yo soy,
no temáis. Evangelismo 171. Y qué agradable fue para los discípulos escuchar aquellas palabras. Yo soy, no temáis. ¿Qué les parece si las leemos? Vamos a Mateo 14. Mateo 14. Y vamos a leer aquí el versículo 24 en adelante, hasta el 27. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos y hermanas, en el idioma original griego lo que está diciéndoles es: tengan coraje, yo soy, y dejen de tener miedo. Este es, hermanos, todavía el mensaje de Cristo para nosotros hoy, en medio de este mundo tormentoso en el que nos ha tocado vivir. En este tiempo, hermanos, cuando todo es contra nosotros, las palabras de Jesús son: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, las palabras de Jesús fueron dichas cuando el viento, dice, les era contrario. Cuando la vida era una lucha a muerte ahí en el mar. Ahí Jesús estaba para ayudarlos. Cuando la situación parecía irremediable, ahí estaba Jesús para ayudar y salvar. Así nosotros también, hermanos y hermanas, en la vida tenemos que arrostrar vientos contrarios muchas veces. A veces también nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, y la vida como que fuera una lucha desesperada con nosotros mismos, con las circunstancias, con las tentaciones, con el dolor y con las decisiones difíciles que hay que tomar. Pero en tales casos no debemos pelear nosotros solos, porque Jesús acude a través de las tormentas con su brazo poderoso para darnos auxilio, para salvarnos. Y con esa voz clara y tranquila, Él nos vuelve a animar y nos dice: no tengan miedo, yo estoy a su lado, no teman. ¿Por qué Él dice que no tengamos miedo? Porque Él tiene el control de los eventos finales. Aún de las naciones que se levantan unas con otras, hermanos y hermanas, aún de esas naciones Dios tiene el control. Me llamó la atención, le puse allí en el internet mapa de los países que componen la OTAN y vi cuáles eran los que estaban cerca de Rusia. Y claro, son muchas naciones, toda Europa prácticamente junta. Y uno cuando ve que se han puesto ahora de acuerdo y dicen: vamos a mandar nuestros ejércitos y todos los países a poner soldados para contrarrestar el ataque, cuando uno ve eso, uno dice: ¿será que vamos a entrar a esta otra guerra mundial? Uno mira el panorama sombrío y la incertidumbre no deja de llegar a la mente. Pero solo se acuerda uno de que aunque se juntaran todas las naciones que se junten, siempre al final Dios tendrá el control de las naciones. Porque quien tiene el control de la rueda, según la profecía de Ezequiel, el que tiene el control de la rueda, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. No sé cuántos se acuerdan de esa visión de la rueda. Vamos a mirar aquí Ezequiel para leer Ezequiel capítulo 10, versículo 9 al 11. Ezequiel capítulo 10, versículo 9 al 11. Dice la escritura, dice, voy a leer del 8 para que
entendamos después con los comentarios del don profético de quién es esta mano. Y apareció, dice, en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, y ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, dice, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba, ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Hermanos y hermanas, el pasaje es largo y lo voy a dejar acá, pero qué interesante que las ruedas no chocan las unas con las otras y hay un orden, hay un control en ellas que van para adelante, no para atrás, y se mueven con una simetría bien hermosa. Ahora dice el don profético, ¿qué significa esto de las ruedas? ¿Y quién es el que las mueve? Dice que esto tiene que ver con las naciones. Y por eso dije, cuando vi cuántos países componen la OTAN y veo la amenaza de una guerra declarada de tantas naciones, ahí me da tranquilidad de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Dice, aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Fue esto lo que vio el profeta Ezequiel en la maravillosa representación que se le dio durante su destierro en la tierra de los caldeos. Cuando se desplegaron ante su mirada atónita los símbolos que revelaban un poder señoreador que rige los asuntos de los gobernantes terrenales. Sí, porque se miraba aquí una mano como de hombre. No es otra que la mano del Señor. Sigue diciendo, a orillas del río Quebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte. Una gran nube con un fuego envolvente y un derredor suyo. Y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por 4 seres vivientes. Muy alto por encima de estos se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines impelían aquellas ruedas sobre ellos. En el trono de zafiro estaba el Eterno y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Y ahora va a explicar qué significan las ruedas. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Oh, hermanos y hermanas, las ruedas, símbolo de el ir y venir de las naciones. Dice la historia de las naciones, nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra,
nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy, dice, las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Y sí, porque los presidentes de aquellas naciones que no son desarrolladas, de aquellas naciones pobres que no se meten en esas guerras, se quedan a la expectativa cuando ven cómo ahora la gasolina llega a sus países a precios elevadísimos, cómo comienzan a escasear los productos porque las cadenas de distribución de alimentos son cortadas. La guerra es la culpable. A la guerra le atribuyen todo el caos mundial. Hay presidentes que están a la expectativa de que una crisis estupenda le espera a este mundo. Estamos leyendo en Profetas y Reyes, en la página 393 empezamos y seguimos en la 394, pero concluimos aquí, cuando dice que la Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. De manera, mis hermanos y hermanas, que aunque la guerra sea creciente o se pare, finalmente las ruedas las dirige el Señor. Las ruedas de las naciones, hacia donde las naciones llegan, está limitado. Eso nos debe dar a nosotros la certeza y la confianza de que Dios tendrá una salida para cada uno de nosotros. Entonces, ya para ir finalizando, déjenme hacer una analogía de la guerra con otra guerra mundial en la cual usted y yo estamos involucrados. Y es la que menciona Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y el apóstol Pablo dice, 6:12, dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oh, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que la guerra mundial en la cual estamos involucrados no es con seres humanos, sino que es, dice, contra espíritus
y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y pervertida astucia. Así que, haciendo la analogía de la guerra que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, hermanos, no nos descuidemos de esta guerra en la cual estamos involucrados, la cual solo se puede vencer, dice, poniéndonos toda la armadura de Dios. El don profético dice que los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son llamados a una lucha agresiva, no del uno contra el otro, sino contra los ejércitos del enemigo invisible. Y luego dice, si los seres humanos pudieran conocer el número de ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. Satanás, dice, es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobierna cumplen sus órdenes. Mediante ellos multiplica sus agentes por todo el mundo, instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. En este mundo ha establecido un reino de oscuridad, del cual él es príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios, y como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en engaño para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo pertenece a Dios. Manuscrito 32 del año 1911. De manera, mis hermanos, que, como dice esta otra declaración, no tenemos lucha contra sangre y carne, y por lo tanto estamos haciendo frente a la oposición, hacemos frente, a la oposición de hombres, pero hay alguien que está detrás de esa oposición. Y ese es el príncipe de las potestades de las tinieblas con sus malos ángeles que están constantemente en acción. Necesitamos tener en cuenta todos nosotros que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quién es el que está rigiendo el mundo hoy día? ¿Y quiénes son los que han elegido estar bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas? Sí, es casi todo el mundo. Manuscrito 1, 1890. De manera que, para concluir este mensaje, yo creo, hermanos, que lo que nos toca a nosotros ahora es prácticamente hacer lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 42 al 44. Y en el contexto de la guerra, creo que vale la pena tomar en cuenta estas palabras. Mateo 24, versículo 42 al 44, dice: Mateo 24, versículo 42 al 44. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así, hermanos y hermanas, en el contexto de las guerras, el Señor dice: velen, oren, manténganse vigilantes, manténganse despiertos, porque el Señor viene pronto. No sabemos, dice, cuándo vendrá, pero sus pasos se sienten ya con los acontecimientos que estamos mirando. De manera, hermanos y hermanas, que les hago un llamado en el nombre del Señor a que tengamos una comunión más cercana con el Señor, que tengamos una íntima relación con Él. Les invito, hermanos y hermanas, para que oremos más, para que estudiemos más la Biblia, para que hagamos más obra misionera, para que nos consagremos, porque el anuncio está ahí en Europa, diciendo a gran voz: Jesús viene pronto. Que Dios te bendiga y que cuando Él venga te encuentre preparado. Bendiciones. Así es, mis hermanos, muy pronto viene el Señor por nosotros. Oremos, velemos y trabajemos en su obra para que nos encuentre Él haciendo su voluntad. Este es el tiempo, hermanos, de dejar el mundo, de dejar
esas cosas mundanales en las cuales gastamos nuestro dinero, invertimos nuestro tiempo y que prácticamente, hermanos, nos hacen fríos espiritualmente. Dejemos esa vida. El Señor nos está alertando y nos dice: levanten la cabeza, yo ya vengo por ustedes. Así que consagrémonos, digámosle al Señor que nos ayude a estar preparados para su venida. Arrodillémonos. Amado Dios y Padre, nosotros hemos hecho aquí esta exhortación al pueblo a prepararse para tu venida, tomando en cuenta la señal tan notoria que estamos viendo en estos días, como lo es esta guerra. Oh Padre, te ruego que no seamos duros de corazón y que mirando lo que está pasando en otros lados, solo porque no nos ha llegado a nosotros o no nos ha tocado en carne propia, Padre, nos descuidemos y sigamos viviendo como hemos vivido. Te pedimos por favor que nos ayudes y que podamos de verdad, como dice tu palabra, estar alertas y con la cabeza levantada, para que así, Señor, estemos preparados para cuando vengas. Sabemos, Señor, que solo estás anunciando y que esto es un principio de dolores, pero Padre, que sea suficiente para que nosotros despertemos, para que nosotros velemos, para que nosotros estemos vigilantes, para que nosotros, oh Padre, sepamos de que es necesario estar consagrados. Te ruego, por favor, que nos ayudes. Si hay alguien aquí, Señor, que está luchando con alguna debilidad, con algo que sabe que no lo debe estar haciendo, que no debe, Señor, practicarlo, porque es algo que no va de acuerdo a tu voluntad y que no está a tono con la preparación, Padre, te pido que le ayudes, que le des fuerza para que venza el mundo, para que pueda derrotar, Señor, toda esa artimaña del enemigo sobre él o sobre ella. Te pido, Dios, que todos aquí, los que por alguna razón nos hemos descuidado de orar más, de estudiar más, de consagrarnos más, Señor, que esto que estamos viendo sea suficiente para que ya de verdad incrementemos nuestra vida de oración, para que ya de verdad estudiemos más y dejemos el pecado. Señor, te rogamos que cuando vengas en las nubes de los cielos, ninguno de nosotros se vaya a perder. Que estemos tan listos que levantemos los brazos y te demos la bienvenida. Gracias, Señor, por exhortarnos. Gracias por llamarnos a la preparación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.